Vamos a hablar de lo que pasa en la OPEP con Jorge Morales de Labra, director general de Próxima Energía. Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la gran pregunta es qué pasa en la OPEP, ¿no? Para que retrasen esa reunión del 26 de noviembre al 30 de noviembre. Se van filtrando cosas, se va filtrando que podría haber cierto enfado, cierto cabreo por parte de Arabia Saudí y Rusia con las cuotas y con las cifras de producción de otros países. Y claro, la gran pregunta es, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué quieren Arabia Saudí, qué quiere Rusia que no están consiguiendo dentro de la OPEP? ¿Por qué hay esta sensación o esta sensación de enfado, de crispación dentro de la OPEP? Bueno, a ver, esto siempre hablar de lo que pasa dentro de un grupo tan limitado de gente, pues desde fuera es muy complicado, ¿no? Porque efectivamente se filtran algunas cosas, pero uno nunca sabe si las noticias que se filtran son interesadas o no lo son, ¿no? Tenemos una cosa clara, que es que sabemos que Arabia Saudí necesita un petróleo en torno a los $80 el barril, es decir, a nivel actual, para poder tener un presupuesto razonablemente ajustado, y sabemos que Rusia está sufriendo mucho con las consecuencias de la invasión de Ucrania y que también necesita un precio alto de petróleo, ¿no? Esto es el punto de partida, ¿no? Por otro lado, tenemos la guerra en Oriente Próximo, ¿no? Una guerra que hace un mes generaba muchísima incertidumbre de que otros países pudieran entrar en ella. Particularmente se especulaba que lo hiciera Irán y en su caso también que pudiera afectar a Qatar, aparte del impacto que podría haber tenido la entrada de Egipto, la entrada directa de Egipto en la guerra. Bueno, parece que según se van cumpliendo los días y las semanas, pues esto está cada vez más lejos. No se puede descartar todavía, pero hay menos opciones de que esto se produzca, ¿no? Y que realmente el conflicto, más con la tregua de esta semana, pues que se quede reducido, digamos, a lo que ya, por desgracia, yo diría, estamos acostumbrados, ¿no? A la guerra casi permanente entre Israel y Palestina, ¿no? Claro, esto afecta, esto es bajista, esto es lo que hace, hablabais antes de las opciones put, de las opciones cortas, a la baja del petróleo. Bueno, pues esto lo que hace es anticipar eso, ¿no? Y por otro lado también la situación en China pues tampoco parece anticipar un consumo muy grande, un incremento grande en el consumo de petróleo, ¿no? Por tanto, esos son los principios bajistas. Ahora, ¿qué pasa en la OPEP y por qué ha retrasado la reunión? ¿Y cuál es ese desacuerdo, supuesto desacuerdo entre Rusia y el resto de socios? Bueno, pues y Arabia, ¿no? Y principalmente pues hay que verlo, ¿no? Efectivamente siempre, o sea, esto de que el resto de países han incumplido las cuotas ha ocurrido siempre, ¿vale? O sea, quiero decir, hay que tener en cuenta que la OPEP también vive mucho del marketing y del titular de prensa, ¿eh? Lo ha hecho desde los años 70, ¿no? Prácticamente desde que empezó a operar, ¿no? Por tanto, es habitual que digan que van a producir X y luego produzcan un poquito más de X, ¿no? Sobre todo cuando el precio está suficientemente alto, ¿no? Por tanto, bueno, pues yo lo que creo, insisto, hay que ir a los fundamentales, más allá de los dimes y diretes que hay dentro de la organización, a los fundamentales. Hay que tener en cuenta una cosa también muy importante, que es que Estados Unidos ya está en un nivel de producción de petróleo y derivados enorme, ¿no? El otro día se publicaba que ya supera la suma de Arabia más Rusia. Ojo a la producción también de Estados Unidos, ¿no? Que claro, esto está afectando notablemente a la capacidad la está limitando, ¿no? Notablemente la capacidad de la OPEP de la influencia en el mercado global. Hablabas de las cuotas, ¿no? De los países. Quiero centrarme en esto porque me parece muy interesante y hoy, por ejemplo, leía un análisis centrado en Nigeria y Angola, países africanos que es verdad que, como decías tú, pues no han conseguido muchas veces alcanzar esa cuota que tenían prevista dentro de la OPEP. Se han negado a que el año que viene se les vaya a recortar todavía más la cuota. A otros países como Emiratos Árabes se le ha aumentado. Pero claro, la pregunta es, ¿esto qué puede provocar? Quiero decir, ¿cómo de sólida es la OPEP? Si hay enfado dentro de la OPEP y, por ejemplo, Nigeria y Angola no están conformes con sus cuotas o con lo que se decide sobre sus cuotas, ¿puede llegar a haber un punto donde haya países que salgan de la OPEP y al final todo esto se encauza en la siguiente pregunta, que es lo que pasa y las divisiones internas dentro de la OPEP, Jorge, pueden acabar afectando al precio del petróleo? Naturalmente, naturalmente. O sea, la OPEP sigue teniendo una capacidad de influencia, ya decía antes que no tanta como antes, pero mantiene cerca de una cuarta parte de la producción de petróleo mundial, ¿no? Y por tanto, ¿qué es lo que hacen? Este tipo de tensiones que ya digo que son habituales y que vienen produciéndose desde su fundación, ¿no? Bueno, esto hay que tener muy en cuenta ya los datos que nos da la Agencia Internacional de Energía, ¿no? Que os dice que cuidado, que el petróleo está tocando pico, de verdad. Y esto, que lo diga la Agencia Internacional de Energía es significativo, porque esto Greenpeace lo lleva diciendo hace más de 10 años. Pero la Agencia Internacional de Energía, quiero recordar que se creó precisamente como contrapeso de la OPEP.
Es decir, se hizo para proteger a los países que compramos petróleo habitualmente contra un cártel que podía amenazar sustancialmente la economía de todos estos países, ¿no? Incluyendo, por supuesto, todos los países europeos, salvando la situación de Noruega, que como sabemos es exportadora de petróleo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Bueno, pues que cuando la propia Agencia Internacional de Energía está diciendo, cuidado, que es que las renovables, la electrificación de la demanda, el coche eléctrico, van a hacer que realmente se reduzca el consumo de petróleo y que una buena parte del petróleo que conocemos, que ya está descubierto, el que está en los inventarios, se quede bajo tierra, porque no lo vamos a utilizar, pues entonces aparece una tensión nueva en el mundo de los productores, que es, permíteme utilizar esta expresión, tonto el último, ¿sabes? O sea, quiero decir, sabemos que una buena parte del petróleo se va a quedar bajo tierra, pues lógicamente ahora las cuotas son más drásticas que nunca, porque el problema de antes es que tú, si tenías una serie de barriles, pues los tenías ahí, y bueno, no te dejaban producir o no querías tú producir o llegabas a un acuerdo de no producir X durante este año, pero sabías que el año que viene o el otro lo ibas a producir. Pero aquí el problema es que cada vez más nos acercamos al límite de tiempo, ¿no? Y por tanto va a llegar un momento donde eso ya no se produzca. Y claro, ahí yo sí te anticipo, yo creo que todavía estamos un poco lejos, pero sí te anticipo que lo más probable es que veamos la ruptura de la OPEP, ¿no? Pero seguramente estamos a 10 años vista de esa situación, ¿no? Es muy pronto para anticipar esa situación. Ahora yo creo, especulo, pero creo que se quedará en las tensiones habituales. Yo quiero producir aquí 100.000 barriles más o menos y dame un poquito, o quítate de otro lado, etcétera, ¿no? Y luego, insisto, en los sucesivos incumplimientos. Jorge, bueno, muy interesante esto último que comentabas. Sobre China, que por cierto también lo has mencionado, y sobre la demanda que tiene de consumo de petróleo, te quería preguntar por la noticia de hoy de que China va a frenar las compras de petróleo de Venezuela porque, digamos que no se fía, dice que hay desconcierto por el levantamiento de sanciones de Estados Unidos. ¿Hasta qué punto esto puede afectar al mercado en general de petróleo? China, ¿cuánto petróleo le compraba a Venezuela? Y ahora, claro, ¿cuánto va a tener que comprarle a otros socios? Entiendo que Rusia, entiendo que otros países, por ejemplo, de la zona de Oriente Medio, porque a Estados Unidos dudo que le vaya a comprar. Irrelevante. Esto influye en Venezuela. En China es irrelevante. Y en el mercado internacional también. Porque la parte de petróleo que compras se reestructura en 0, o sea, casi diría en 5 minutos se reestructura el mercado para atenderlo desde otro sitio, ¿no? Esto, el mayor problema lo tiene Venezuela ahora para colocar ese petróleo, ¿no? Pero efectivamente yo creo que parte de una posición mucho mejor con Estados Unidos, ¿no? Y por tanto, bueno, pues seguramente Venezuela también tenga una salida, esperemos, a ese petróleo, pues esperemos por no crear una mayor crisis humanitaria todavía en Venezuela de la que ya tenemos, ¿no? Por tanto, bueno, es poco relevante. Esta decisión tiene más que ver con temas políticos y de, ya sabemos, de ubicación de bandos en toda esta segunda guerra fría que estamos viviendo, por desgracia, desde la invasión de Ucrania, que con una situación que realmente va a tener un impacto económico en el mercado energético global. Pues Jorge Morales de Labra, director general de Próxima Energía, un placer tenerte aquí en Negocios Televisión. Muchísimas gracias. Un placer mío. Buenas tardes. Bueno, y ahora ya saben que Wall Street está cerrado, por lo tanto, por